Estimados alumnos de octavo básico, a través de este video vamos a tratar de aclarar algunos conceptos que son fundamentales para que ustedes puedan resolver su guía. Estos dos conceptos tienen que ver con lo que es el objeto lírico y el temple de ánimo. Primero que todo tenemos que entender que el género lírico, uno de los tres grandes géneros de la literatura, plantea la disposición de un poeta o una poetisa y un hablante lírico. El poeta o la poetisa son la persona real, de carne y hueso, que escribe el poema. Sin embargo, quien lo canta es el llamado hablante lírico, un ser ficticio. Me explico. Yo, mujer de 43 años, puedo ser la poetisa y puedo escribir un poema que lo cante un hablante lírico siendo niño de 8 años. Entonces, por un lado, estoy yo, mujer de 43 años, la persona de carne y hueso, la poetisa que escribe el poema, y por otro lado, tengo al hablante lírico que es este niño de 8 años y que es un ser ficticio. ¿Ya? Entendiendo esos dos conceptos, paso a lo que es el objeto lírico y el temple de ánimo. El objeto lírico es el ser que provoca el estado de ánimo del poeta. El ser, el ente que provoca el estado de ánimo del poeta. Para eso nos vamos a ir a la página 208 de nuestro libro de lenguaje, en el cual tenemos dos poemas. Fíjense, traten de preguntarse de qué se trata y cómo lo dice, cuáles son las emociones que se reflejan en este poema. Las nubes. Nubes vaporosas, nubes como tul, llevad el alma mía por el cielo azul, lejos de la casa que me ve sufrir, lejos de estos muros que me ven morir. ¿De qué estamos hablando aquí? De las nubes. Por lo tanto, mi objeto lírico en este primer poema son las nubes. La sensación que me deja este poema es de cierta tristeza, de cierta desazón del hablante lírico, porque él dice, llevad el alma mía, lejos de la casa que me ve sufrir, lejos de estos muros que me ven morir. Hay desazón, hay tristeza, hay un cierto estado de ánimo bajo. En el segundo poema, titulado Nubes, dice así, en un mundo erizado de prisioneros, solo las nubes arden siempre libres, no tienen amo, no obedecen órdenes, inventan formas, las asumen todas. Nadie sabe si vuelan o navegan, si ante su luz es el aire es mar o es llama. Aquí yo tengo que diferenciar el temple de ánimo. En el primer poema, el de Gabriela Mistral, el poema Las nubes, el temple de ánimo es de dolor y de tristeza que le hace pedir que lleven su alma lejos de la casa, lejos de su hogar. Por lo tanto, cuando yo pido o se pide el temple de ánimo, el estado de ánimo, este no es una palabra, no es un sentimiento, es un concepto general. No puedo decir tristeza, dolor, no. Tengo que hablar acerca del concepto. Entonces, si yo leo el poema Las nubes, puedo darme cuenta que el temple de ánimo es el dolor y la tristeza. Y que por estos dos, por esta razón, por este dolor y por esta tristeza que él siente, quiere que por favor saquen su alma de ahí para no seguir sufriendo, para que no le cause más dolor. En cambio, en el segundo poema, es un poema que habla acerca de la libertad y de la tranquilidad que da el hecho de ser libre y de poder moverse sin ninguna dificultad por el mundo. Van a tener que leer de la página 210 a la 214. No se olviden de leer las características y el breve resumen que hay de cada uno de los poetas y de las poetisas que aparecen ahí, porque eso les va a ayudar a resolver el ejercicio de la página 215. Recuerden que ahí ustedes tienen que completar una tabla. En esa tabla, ustedes, que está dividida en 3 partes, en la primera parte tienen que poner el poema. Escriben el nombre del poema. Luego, donde dice estado de ánimo, tienen que hacer lo que yo he hecho en este momento, es decir, reflejar en una breve frase el estado de ánimo, es decir, la disposición anímica que tiene el hablante lírico en ese momento. Y en la columna número 3, un grupo de palabras, es decir, unos versos que demuestren eso que ustedes acaban de decir.
Por ejemplo, en el caso del poema Aún así me levanto, yo tengo que tener en cuenta y tengo que tener muy clarito que Maya Angelou era una poeta estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos y que luchó de la mano de Martin Luther King. Por lo tanto, tengo que entender que sus poemas están cargados de un contenido, de un contexto histórico y social bastante importante, bastante relevante. Es un poema que eleva los derechos de los afroamericanos. Yo me levanto. En varias oportunidades dice yo me levanto. Tenemos que tener en cuenta que los afroamericanos lucharon durante mucho tiempo para tener igualdad en los derechos que ellos tenían. Y esa lucha fue constante y fue durante mucho tiempo. Por lo tanto, el temple de ánimo acá, en el fondo, es la valentía, la lucha permanente y la lucha constante de estas personas que, pese a las dificultades, a las vicisitudes que iban teniendo, a los obstáculos que la misma sociedad, que las mismas personas les ponían y que se caían, ellos se volvían a levantar. Por lo tanto, el temple de ánimo es ese: valentía, constancia, perseverancia ante las dificultades de la vida. Van a responder las preguntas con absoluta tranquilidad, van a tratar de hacerlo de la forma más completa posible y si tienen alguna duda, por favor, háganla saber, háganla llegar para poder ayudarlos en todo lo que estimen conveniente. Si tienen alguna sugerencia, también.